Hola, soy María Eugenia Alonso Piñeiro y estamos por comenzar Punto de Impacto. Sí, ya, ahora, en un minuto, Punto de Impacto. No se olvide de 15 a 16 como todos los miércoles y la actualidad, la política, la economía. Ahora, Punto de Impacto. Ya empezamos. Punto de impacto. Son las 15:07 de un miércoles, bastante nublado, llovizna, que sí, que sale el sol. Bueno, está como medio indeciso. El que no estuvo indeciso fue hoy Mauricio Macri. Saben ustedes que se presentó a declarar ante el juez Baba de Dolores y en realidad dejó un escrito de 14 páginas. Hubo también un altercado con C5N, que luego hubo una declaración en contra del mismo por parte de FOPEA, una asociación de prensa. Pero antes de ir a ese tema, vamos al meollo de la cuestión, que en sí es la citación que hizo el juez Baba. Fue un escrito de 14 páginas y en el segundo párrafo el propio Macri, les leo esto como para estar en tema y entramos con la primera entrevista, escribe Macri: usted, señor juez, es manifiestamente incompetente para investigar estos supuestos hechos. Y respecto de mi persona, usted es claramente parcial. Además, ha quedado demostrada su carencia de independencia del poder político de turno, como quedó en evidencia luego de la bochornosa audiencia del pasado 28 de octubre del corriente año, que usted tuvo que aceptar, resignado, que debía suspender por un error exclusivo y excluyente del juzgado a su cargo. Luego sigue con una serie, digamos, de críticas que apuntan a la no independencia del juez, y en un momento el juez le dice, bueno, si quiere agregar algo acerca del escrito, y Macri le contestó, no, no quiero demorarlo, quiero que llegue antes del 14 para que me pueda procesar tranquilo. Está convencido que va a ser procesado de aquí a las elecciones. Estamos hablando de escuchas ilegales, ese es el tema, esa es la cuestión. Escuchas ilegales que obviamente los acusan los tripulantes familiares de los fallecidos del Ara San Juan. Hablamos con uno de ellos la semana pasada, con Tagliapietra, y Macri y sus exfuncionarios niegan terminantemente. Dicen, sí, escuchamos, pero es totalmente legal. Estamos en línea con alguien que conoce muy bien todo este tema, todo este mundo, y me refiero a Miguel Ángel Toma, que fue, entre otras cosas, ex titular de la CIE. Miguel Ángel, María Eugenia, saluda, muy buenas tardes y gracias por atendernos. ¿Qué tal, María Eugenia? ¿Cómo estás? Muy bien, por suerte, gracias. Miguel, bueno, primero, ¿cuál es tu observación de estas últimas palabras de Macri en el escrito, en donde más que nada apunta a la imparcialidad del juez? Bueno, queda claramente establecido por lo que ha dicho el propio expresidente que estamos frente a una operación de naturaleza estrictamente política, una operación sucia, típica de la manipulación de la justicia por parte de la política, ¿no? En primer lugar, porque suponiendo que finalmente el juez Baba procesara a Mauricio Macri, lo está haciendo de una manera absolutamente irregular, por las mismas razones que señaló en su momento el expresidente, pero además por una cuestión elemental. Lo que se está discutiendo o analizando o investigando en esta supuesta causa son dos cosas. Primero, si hubo realmente espionaje ilegal. Y ahora vamos a analizar qué significa esto. Y Exacto, segundo, bien. en el caso de que lo hubiera habido, ¿cuál es la responsabilidad del expresidente? Y la verdad, María Eugenia, es que si toda la información que ha trascendido públicamente respecto de los supuestos partes de inteligencia que se le hubieran hecho llegar al presidente fueron tomados de fuentes abiertas, es decir, de información que es pública, no constituyen bajo ningún punto de vista acciones de espionaje ilegal, porque el espionaje ilegal es la obtención de información sobre la base de acciones que vulneran la privacidad de las personas afectadas. Esto dicho con la absoluta certeza porque está previsto en toda la legislación vigente. Y segundo, hubo un pedido expreso del presidente para que se hiciera este tipo de operaciones. A los efectos, van a saber de
¿De qué razón? Bueno, todo esto es lo que debe primero establecer la justicia y después recién proceder a el procesamiento tanto de las autoridades de la que en su momento era la AFI, o bien del presidente para el caso de que este hubiera ordenado acciones de esa naturaleza. Ahora, Miguel Ángel, hay un tema, por ejemplo, varios puntos. En alguna entrevista que yo escuché del propio expresidente y otros exfuncionarios dijeron, sí, había escuchas, pero era algo normal, porque es lo que se hace habitualmente cuando un presidente va a cierto lugar, en este caso era Dolores, Mar del Plata, perdón, es lógico porque se tiene que cuidar la salud del presidente, la seguridad del presidente, y por eso hicimos un trabajo de campo de escucha. De alguna manera están reconociendo, porque no había digamos, ninguna orden de ningún juez, ¿está reconociendo un delito? Perdón, si hubo escuchas que no están autorizadas por un juez en el marco de una precausa o de una causa, cualquier tipo de interferencia o intercepción telefónica es ilegal. Ahora, ¿hubo realmente ese tipo de interferencias o de escuchas? Esto no está para nada probado en la causa, bajo ningún punto de vista, de manera que no sé a qué hacen referencia o si efectivamente en esas declaraciones se dice expresamente de que hubo escuchas. Eso por un lado. Y en segundo lugar, la función de la seguridad presidencial, María Eugenia, está determinada y fundamentalmente en el ámbito tanto de Olivos como de la Casa Rosada. La seguridad presidencial es responsabilidad del Ejército a través del Cuerpo de Granaderos. Ahora bien, la seguridad del presidente, cuando éste se traslada en el interior del país, queda a cargo de la custodia de la Policía Federal, una división específica creada a tal efecto. Ahora bien, es normal que, tratándose de un desplazamiento, por ejemplo en este caso a Mar del Plata, la custodia presidencial le pida informes que puedan existir y que sean legales respecto de qué ocurre, o qué circunstancia existe en ese espacio, a otras entidades, como por ejemplo puede ser la AFI. Y esto es absolutamente natural, ocurre y hace a la preservación de la seguridad del presidente, lo cual no quiere decir que esto implique acciones ilegales, bajo ningún punto de vista. En todo caso, todo esto concurre a una responsabilidad ineludible, que es preservar precisamente la seguridad del máximo mandatario, ¿no? Es interesantísimo y muy importante lo que está diciendo ahora, porque todo esto, si recordamos, es como medio entreverado, no sé, pero todo esto surgió por una causa, en realidad una denuncia de Camaño, que es la actual titular de la AFI, y ella dijo, llegué, raro, pero bueno, es lo que ella dijo, llegué a la AFI el primer día y encontré una cinta que no habían quemado, que no habían destruido los anteriores titulares de la AFI, y en esta cinta están todas las escuchas de Macri. Yo pregunto, ¿o se la hicieron a propósito a Macri? ¿O no entiendo? Bueno, es una afirmación de la actual interventora de la AFI, Cristina Camaño, que como todos sabemos ha incurrido en una serie de delitos que están siendo investigados y que, si bien en primera instancia fue absuelta, han sido apeladas, ¿no? Concretamente, las barbaridades que se han hecho en este último tiempo en la AFI son dignas de una película de ficción. Concretamente le voy a dar un ejemplo, María Eugenia. Cuando un juez solicita información respecto precisamente de eventuales operaciones de inteligencia o de espionaje ilegal y solicita información al respecto, lejos de darle esa información precisa que el juez estaba solicitando, le envía todo el libro de actas de la AFI durante varios años, con lo cual pone en superficie la totalidad de acciones de inteligencia legales que se estaba desarrollando en función de lo que es la actividad de inteligencia.
Ni que hablar del nombre de agentes, de traslados, de personas de la agencia que estaban operando incluso en zonas calientes del planeta, como en el caso del Líbano, que al poner en conocimiento y que trascienden públicamente el nombre, por ejemplo, de la gente que operaba en el Líbano, más el nombre de muchos más agentes que tuvieron actividades durante ese periodo, al quedar al descubierto, imagínense, esto pone en riesgo de vida y además atenta contra la efectividad de la acción de inteligencia. De manera que lo que diga la... Perdón, un paréntesis en esto. ¿Hay algún tipo de denuncia con respecto a esto que me parece un hecho gravísimo? Yo de repente me acordaba de aquella vez cuando Vélez mostró la cara de Estiuso. Son cosas que no se pueden hacer. Bajo ningún punto de vista. La Ley de Seguridad Interior, la 25520, sanciona penalmente a aquellas personas que exhiban o hagan público cualquier secreto de Estado y en particular las fuentes, las metodologías de funcionamiento o bien la identidad de sus agentes. Estos tres elementos pasan a ser sustanciales para que la actividad de inteligencia sea eficiente. Y la verdad que Cristina Camaño, cuando hago referencia a este pedido de la justicia, que envía todo este material sin el testado que la ley obliga, está cometiendo un delito de una gravedad inusitada. Pero no hay denuncia al respecto, ¿no? Perdón. ¿Cómo? No hay una denuncia al respecto. Nadie de la oposición o alguien sí, de inteligencia. Hubo una denuncia que fue investigada por la justicia federal y en la que incluso a mí me llamaron como testigo y donde di las mismas explicaciones que estoy dando en este momento públicamente, ¿no? Uh-huh. Miguel Ángel, ¿está la posibilidad de que le pidan prisión preventiva de aquí a los próximos días antes de las elecciones a Macri? ¿Crees que es posible? Ya aquí apelo también a tu experiencia como político, con el olfato que tenés. No, yo creo que no. A ver, sería una aberración jurídica absoluta. Ya el hecho del procesamiento constituye un acto realmente absurdo. Ahora, si además se le agrega la posibilidad de una detención, bueno, estaríamos ya frente a un escándalo de naturaleza inusitada, María Eugenia, ¿no? Esto es una locura, es toda una operación pendiente o que explica la desesperación que existe en relación a los resultados del 14 de noviembre. Ahora, lo que no se dan cuenta es que todo este tipo de acciones, lejos de beneficiar al oficialismo, en realidad lo que están demostrando es que hay una persecución, que hay una acción deliberada en contra del expresidente, y esto en todo caso atenta contra eso que pretenden lograr, que es mejorar su performance electoral. Y que hasta podría ser un boomerang, ¿no? Digo. Exactamente, eso es lo que estoy diciendo, tal cual. Sí. Miguel Ángel, y entonces, prisión preventiva sería medio, lo digo en castellano antiguo, medio bestia, pero tal vez un procesamiento. También lo que están pidiendo desde la querella de los tripulantes de Lara es no solo apartar ahora también al fiscal, sino la prisión preventiva sería en base a la llamada o mal llamada doctrina Irurzun, que es que el presidente, como expresidente, tiene información y poder real como para contaminar las pruebas de la causa. A ver, eso es toda una teoría muy discutida hoy penalmente. Yo no soy abogado, pero sí hay un debate político muy fuerte sobre esa concepción. Es imposible que un presidente pueda conocer en detalle cada una de las acciones que hacen cada uno de sus subordinados. Esto es un absurdo. Realmente la teoría de la responsabilidad objetiva, así se define, es una manera muy forzada de extender las responsabilidades hacia arriba con o en virtud de cada acto administrativo que se produce dentro del Poder Ejecutivo. O sea, realmente me parece un exceso, y la verdad es que detrás de esta acción, insisto, María Eugenia, hay una clara intencionalidad política que, como bien usted señalaba, va a terminar siendo un boomerang para el gobierno. Y por último, ¿cómo analizás el periodo que estamos viviendo con este gobierno, con un gobierno
peronista que nunca se vio con tan poco poder en la cabeza del presidente. ¿Estás contento de no estar jugando en este partido? ¿Cómo lo ves? Bueno, en primer lugar, este no es un gobierno peronista, entendamos. Tiene algunos componentes que están de rehén en muchos casos, otros por conveniencia, de peronismo adentro, pero este es un gobierno kirchnerista. No tiene nada que ver con la identidad del peronismo, ni mucho menos con los antecedentes más inmediatos de gobiernos peronistas, como lo fueron, por ejemplo, el de Carlos Saúl Menem o el interinato de Eduardo Duhalde. Esto es otra cosa que ha usurpado la identidad del peronismo, que tiene de rehén o colonizado a algunos sectores del peronismo, pero que evidentemente no hacen a la identidad que históricamente ha tenido el peronismo. Esto en primer lugar. Y en segundo lugar, lo que demuestra también es un proceso realmente de deterioro como históricamente no hemos visto, digamos, recientemente en la Argentina desde el 83 a la fecha. Es decir, hay una crisis producto de una heterogénea alianza, ¿sí?, que tuvo una pura y exclusiva finalidad electoral que sirvió para ganar una elección, pero que ha demostrado que es absolutamente fallida a la hora de gobernar y que nos está llevando a una situación de crisis que yo entiendo va a superar incluso las características de las que tuvimos que hacernos cargo los peronistas allá por el 2002. ¿Todavía más grave, aseverás? Lamentablemente yo veo que si no hay un cambio de actitud y de rumbo y hay una consolidación de la autoridad presidencial y se dejan de lado estos relatos de ultristas que ponen en riesgo las relaciones internacionales, que ponen en riesgo el orden, el ejercicio de la autoridad en lo interno, que la corrupción sigue existiendo y que el gobierno termina siendo una especie de rehén en términos de la resolución de los problemas personales de algunos de sus componentes. La verdad es que la situación es compleja y mucho más, María Eugenia, cuando nos encontramos con una Argentina que, a diferencia de la del 2002, hoy tiene una masa de pobreza que es casi la mitad de la población argentina, que tiene un nivel de inflación realmente inaceptable, que ha crecido enormemente el desempleo y que ha habido, por el manejo absolutamente irresponsable de la pandemia, con una cuarentena que no ha habido en ningún otro lugar del planeta y que ha destruido gran parte del sistema productivo. Si sumamos todos estos elementos, más la carencia de partidos estructurados, más la carencia de liderazgo, como acabo de señalar, nos vamos a encontrar con que tenemos un contexto mucho más complejo que el de la crisis de 2002. Miguel Ángel, como siempre, es un placer hablar con vos y mil gracias por atendernos, realmente. Un placer para mí charlar contigo, María Eugenia. Un fuerte abrazo. Fuerte abrazo. Era Miguel Ángel Toma, ex titular de la CIDE, un hombre de una gran experiencia política, y creo que estamos en línea, ¿no? Según me habían dicho, ya que inclusive tocamos a último momento, habló de la pandemia el propio Toma. Ustedes saben que, si bien acá en la Argentina, dentro de todo, en comparación a algunos países europeos o inclusive Estados Unidos, realmente creo que fue un poco más liviano cómo pasamos la pandemia, las muertes son, sin duda, desde la primer muerte, algo que no se puede olvidar, algo que no se puede, que uno quisiera que no se repitiera, y lamentablemente tenemos muchos. Pero a veces uno cree que la pandemia pasó, por ahí pasó, pero lo cierto es que ahora se está hablando de una tercera dosis. Entonces, se está hablando de un refuerzo de las vacunas, no tener ya solo, digamos, el componente completo de 2 dosis, sino ir a una tercera en algunas franjas de la sociedad que son mucho más vulnerables. Y de esto se está hablando en el mundo y ahora acá en la Argentina se estaría empezando a aplicar. Y vamos a hablar ya con el infectólogo, el doctor Hugo Pizzi, a quien tenemos en línea. Doctor Pizzi, María Eugenia lo saluda. Muy buenas tardes y gracias por atendernos. Hola María Eugenia, un placer. Un placer, perdón por la demora, disculpe que lo tuve ahí unos minutitos. No, Doctor, por favor. Doctor, a ver,
Primera pregunta, y no me corte, lo único que le pido es que no me corte. ¿Terminó la pandemia? No, en absoluto. O sea, nosotros todavía estamos transcurriendo la pandemia. Por eso no hay que relajarse, porque ya hay 10 provincias argentinas que están mostrando que está creciendo Delta. Ya la secuenciación nos está mostrando que realmente sube lentamente, pero sube. Y usted, por ejemplo, mira a los vecinos, a Chile, y Chile tiene un 92,5 de circulación de Delta y han abierto casi 9 pasos terrestres y se han habilitado 3 aeropuertos argentinos para la llegada de aviones chilenos. Entonces hay que estar muy cautos. La realidad es que todavía podemos tener sorpresa. Esto no terminó. Esto no terminó. Estamos hablando de la aplicación de una tercera dosis, cuando todavía no está completa la segunda en mucha gente en diferentes provincias de la Argentina. ¿Usted está de acuerdo entonces con empezar con la tercera? Yo adhiero y creo que es prioritario que tenemos que llegar a 2 dosis a por lo menos un 80%. Y usted me dirá, ¿pero por qué 80%? ¿Por qué no 70%? Porque lo que están hablando los países que en este momento están teniendo tercera ola es que al ser tan contagiosa Delta, implica la necesidad de tener un porcentaje de población superior a lo que estamos acostumbrados como inmunidad colectiva o efecto rebaño o efecto manada. Y lógicamente cuando usted habla de tercera dosis es porque hay vacunas de las que hemos utilizado en esta campaña que se comprobó mediante los trabajos propios que se hicieron en Argentina que a los 6 meses se empieza una declinación suave y paulatina de los anticuerpos. Entonces ese grupo que tiene, por ejemplo, la vacuna china de Sinopharm, necesita un refuerzo como para equilibrar los anticuerpos. Entiendo. También se ha hablado mucho, claro, entonces usted dice, mejor que tengamos las 2 dosis porque al menos si hay un contagio, lo importante de estar vacunado es que uno no termine en terapia intensiva, a uno apunta a eso, ¿no? Ni más ni menos, porque usted con 2 dosis no se muere ni lo internan, pero con 2 dosis aún y sin cuidado, usted puede padecer a Delta y hay 3 días y medio que está sin darse cuenta tirando millones de virus para todos lados. Ajá, entiendo. Doctor, cuando hablamos de la baja de la efectividad a los 6 meses de esta Sinopharm, por ejemplo, si seguimos al año que viene, cualquiera de las que nos hubiéramos dado este año, ya naturalmente va a haber bajado también su efectividad y deberíamos aplicarnos otra dosis. Lo que pasa es que no todas las vacunas tienen el mismo accionar. Por ejemplo, la rusa y la inglesa duran más tiempo los anticuerpos. Y es porque la vacuna de Sinopharm China es un esquema antiguo de virus muerto, es una plataforma muy conocida, ¿no? Entonces por eso es que demuestra, es una excelente vacuna, hay que aclararlo porque si no la gente dice, ¿qué me pusieron? No, le pusieron una vacuna maravillosa. Lo que pasa es que son trabajos propios que nuestra universidad ha ido haciendo en todo este lapso y vamos aprendiendo muchas cosas. A decir verdad, María Eugenia, no sabíamos nada de nada. Y le cuento, por ejemplo, el último trabajo que nosotros hicimos nos muestra que de las 3 vacunas que utilizamos, la más sólida contra Delta es la rusa, le sigue un poco más abajo la inglesa y le sigue un poco más abajo la china. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que corresponde colocar esa tercera dosis. Correcto. Ahora, doctor, qué impresionante, porque usted nos está hablando de la alta efectividad de la Sputnik y creo que en estos días se ha arreglado el tema diplomático internacional, diría yo, pero en un principio Europa no quería dejar entrar a nadie que tuviera la Sputnik, algo totalmente arbitrario a la luz de la ciencia. Sí, ha sido un problema geopolítico. Mire, yo le voy a contar algo que
muy poca gente conoce. Israel tiene un 30% de sus habitantes de origen ruso judío. Ajá. Y cuando empezó el problema del COVID, se compró vacuna Sputnik, que se colocó también, o sea, se compró y se colocó. Pero fue tan grande la presión de su gran aliado Estados Unidos que al final adhirieron totalmente a la vacuna de Pfizer. Por lo tanto, quiero comentarle de que siempre hay problemas geopolíticos. La vacuna rusa es excelente. Hay 72 países que adhirieron a la misma. El último país que adhirió fue Egipto. Y a Europa usted podía entrar, antes de que normatizaran todo, usted podía entrar a Europa por Francia, que la aceptaba, por Italia, que tiene una fábrica de Sputnik, podía entrar por Hungría, por Rumania, podía entrar por República Checa, por República Eslovaca, podía entrar por Serbia, donde también hay otra fábrica de Sputnik, igual que en Argentina. O sea que son problemas geopolíticos que tarde o temprano se arreglan, porque es inadmisible que por una cuestión de estas características usted no apruebe algo. Además hay mucha presión desde el comercio y muchísima más presión aún desde la parte turística, y eso en Estados Unidos se está notando. Claro, claro. Es clarísimo. En realidad el virus del COVID no es que va por una ruta sí, por otra ruta no. La verdad que era bastante lamentable esa prohibición. Una de las últimas, doctor, quisiera saber cuál es su opinión acerca de... Hay un rebrote en China, están preocupados por los Juegos Olímpicos del año que viene, cerraron algunas ciudades, algunos aeropuertos, como para poder restringir este nuevo brote. ¿Uno puede esperar que estos brotes sigan y nos sorprendan de aquí a unos meses con otro tipo por ahí de variante? El virus tiene como único objetivo persistir, y si usted lo deja entrar va a mutar, y la mutación puede ser a lo mejor más contagiosa o más letal. Pero hemos aprendido muchísimo, y el aprendizaje implica que sabemos defendernos, tenemos los elementos para poder defendernos, las vacunas han dado un resultado estupendo, o sea que usted va a ir notando de que se lo va a ir dominando poco a poco. Lo que a mí no me agrada es cuando de pronto un grupo poblacional tiene esa característica de indolencia y de desafiar al virus, que eso no nos favorece en nada, porque lo único que hace, y estoy hablando de Argentina, es permitirle al mismo que vaya difuminándose y que persista en el tiempo. Yo creo que si nosotros seguimos, y fíjese lo que le voy a decir, ¿no? Si nosotros seguimos los consejos de nuestras madres y nuestras abuelas, que para mí son las que axiomáticamente más siguen los consejos higiénicos sanitarios, creo que lo vamos a dominar mucho más rápido, porque ellas nunca dan un paso atrás, jamás, en nada, ni en lavar la verdura, ni en higienizar la fruta antes de colocarla en la mesa, ni cocinar bien la carne antes de dársela a su familia. Todo lo que ellas van aprendiendo queda adquirido y acendrado en el concepto sanitario nacional, y realmente son maravillosas. Por eso yo creo que el gran baluarte, los verdaderos, diríamos, guardias pretorianos de esta situación son madres y abuelos. Me quedo con ese concepto, con ese mensaje, y le agradezco muchísimo haber conversado conmigo una vez más. Que tenga muy buenas tardes, doctor. Adiós, María Eugenia, buen día, buenas tardes. Buenas tardes, un beso enorme. Bueno, el doctor Hugo Pizzi, infectólogo, dándonos su visión acerca de esta tercera dosis, la segunda, seguir cuidándonos, no terminó la pandemia, por más que haya elecciones, no terminó la pandemia. O sea, la pandemia no se rige ni por rutas turísticas ni por periodos electorales. El virus es el virus. Ya venimos. Convivir es cuidarnos. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. ¿Sabías que reservando tu turno en boxes desde la app YPF obtenés un 20% de descuento? Claro, y no solo eso, porque además con tus puntos Serviclub podés ahorrar hasta 6.000 pesos en tu cambio con el Ion. ¿Qué esperás? Reserva tu turno en boxes desde la app YPF. Reserva tiempo para vos. YPF Boxes.
Maite es mi hermana y es dueña de MyTech, una pyme que hace membranas para tech y que gracias a su esfuerzo y la ayuda de Galicia, de a poco se va volviendo importante. Trae tu negocio a Galicia y disfruta hasta 10.000 pesos acreditados en tu cuenta. Cuenta y terminal gratis hasta 12 meses. Seguro integral PYME con una cuota bonificada. Conoce más en bancogalicia.com. Galicia. Cartera comercial sujeto a previa verificación comercial crediticia y cumplimiento de requisitos legales válido del 5/7/2021 al 30/9/2021. Maite, una grande. Ecomedios.com AM 1220. Estamos con vos. Estamos en vos. Los y las guardias de seguridad del Banco Nación, que siempre les dijimos no usen sus celulares, ahora queremos que los usen. Sí, bájense la app BNA+. No hagan filas en el banco, hagan transferencias desde el sillón, carguen la SUBE desde el celular y vayan a visitar a la tía. Pónganse alias graciosos. Con la app BNA+, tenés todo el banco en tu celular. Mucho más fácil, rápido y sin moverte de donde estés. BNA+. Todo es más fácil. Banco Nación. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Tranquilidad es que las cosas no aumenten más. Vivir con tranquilidad. Randazzo va con vos. Lista 508. Frente Vamos con vos. Candidatos a diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires. Florencia Randazzo. Carolina Castro. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Impulsan el desmonte, los agrotóxicos, las megagranjas y la megaminería contaminante. Más saqueo para pagar la deuda. Los gobiernos y los capitalistas son responsables. Paremos la catástrofe ambiental. En Buenos Aires, Nicolás del Caño, Romina de Blas, Jordani Bodar, diputados. Frente de Izquierda, lista 504. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Tranquilidad es saber que las clases empiezan el primer día. Vivir con tranquilidad. Randazzo va con vos. Lista 508. Frente Vamos con vos. Candidato a senador provincial por la quinta sección electoral. Horacio Capó. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Sí a fabricar acá. Sí a vivir tu identidad como se te cante. Sí a bajar la inflación y a recuperar el trabajo. Sí a volver a la cancha. Sí a sentirme más segura. Sí, re. Victoria Tolosa Paz, Daniel Goyán, candidatos a diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires. Frente de Todos, lista 507. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. A los millones de argentinos que viven en la provincia, queremos pedirles que el 14 de noviembre nos acompañen con su voto. Juntos, votamos esperanza. Fabián Perechotnik, candidato a diputado provincial por la provincia de Buenos Aires. Lista 506. Juntos. Informate en ecomedios.com. Seguinos en TikTok, @ecomedios1220. Bueno, seguimos con mucho más punto de impacto, son las 15:40 de este miércoles. Y bueno, empezamos con el tema del espionaje de Lara San Juan, la declaración hoy del expresidente Mauricio Macri. Seguimos con el tema de la pandemia, con el COVID, que está muy lejos de haber terminado, y hablamos con el infectólogo Hugo Pizzi acerca de las segundas y terceras dosis. Y ahora vamos a ir a otro tema que yo sinceramente no lo vi con una amplia cobertura nacional. Me parece, por ahí me equivoco, y por favor corríjame el próximo entrevistado, pero yo veía imágenes ayer de un lugar que estaba siendo tomado por violentos. Dije, ¿qué es esto? Porque lamentablemente estamos acostumbrados en la Argentina. Y en realidad era el Palacio Municipal de la ciudad de La Rioja, en la provincia de La Rioja, que estaba siendo tomado por violentos y que la intendenta decía, por favor, manden ayudas. Quintela, el gobernador, no parecía ser oídos sordos, y se vivieron momentos realmente de muchísima tensión. Entonces uno dice, es una cuestión política, o sea, le manda tanto el gobernador como el gobierno nacional ayuda a provincias, a intendentes que son del mismo signo político y a los otros no. No queda claro, pero bueno, vamos a hablar ya con el viceintendente de La Rioja, el doctor Guillermo Galván. Galván, María Eugenia lo saluda, muy buenas tardes y gracias por atendernos. Hola María Eugenia, buenas tardes para vos y para la audiencia. Muchas gracias. ¿Qué pasó en el día de ayer? ¿De repente se vieron rodeados, tomados por un grupo de violentos? Bueno, hay que ponerlo en el contexto, ¿no? Desde el día 1 que asumimos, nosotros somos un gobierno de signo distinto al gobierno provincial, hemos venido sufriendo una asfixia financiera. Esa asfixia financiera que te quita la posibilidad de tener cualquier política pública, incluida la salarial, llegó a su culminación hace 2 días, porque este asedio al municipio comienza el día lunes, sigue el día martes, con intento ya de copar el edificio público,
en una clara maniobra de destitución de nuestro gobierno. Para que ustedes tengan una idea, María Eugenia, el mes pasado el municipio de la capital recibió 0 pesos de coparticipación de la provincia, mientras que la provincia recibió de Nación 6.800 millones de pesos. El mes anterior de septiembre solamente nos giraron... El que le tiene que girar a la intendencia, la coparticipación, no es el gobierno nacional, sino el gobernador. Exactamente, que eso es lo que tenemos que corregir en la futura ley de presupuesto, donde vamos a pedir a los legisladores nacionales que las coparticipaciones sean depositadas directamente en los fondos de los municipios, cumpliendo el artículo 5 de la Constitución, que habla de la autonomía de los municipios, que la más importante es la autonomía financiera. Usted sin plata no puede realizar ninguna política pública. En la provincia tenemos una mala ley de coparticipación, la provincia se queda con el 91% de los fondos, solamente el 9% se reparte entre 18 departamentos, de ese 9% solamente el 3.4% va a la capital, que tiene el 60% de la población. Y estos 2 últimos meses directamente ni siquiera se nos ha depositado fondo alguno, y ahora se le suma este intento directamente ya de la toma del edificio municipal, obviamente con dirigentes vinculados al gobierno de la provincia, ¿no? A eso iba. ¿Ustedes han identificado entonces estos dirigentes? ¿Han iniciado acciones legales o algún tipo de denuncia? Sí, totalmente, porque además el municipio tiene un cuerpo de seguridad propio, donde está compuesto en su mayoría por mujeres, que casualmente están para disuadir este tipo de hechos violentos, y 2 personas han terminado internadas. Así que no solo hubo daño físico, que es lo lamentable, sino además daño al patrimonio municipal. Estas personas están identificadas, se ha hecho la denuncia, y también se ha comunicado a la Justicia Federal para que puedan enviar gendarmes y policías federales, porque la policía de la provincia no ha respondido al pedido del intendente. Para que ustedes tengan una idea, en pleno momento de ebullición de este tipo de hechos vandálicos, solamente había 3 policías uniformados en las inmediaciones del municipio. Es increíble. Y más allá de que haya un comunicado, una vía de comunicación con la Justicia Federal, ¿han hablado ustedes con el ministro de Seguridad a nivel nacional, Aníbal Fernández, quien ya en su momento también le pidieron desde el sur que mandara efectivos por un problema también de violentos que estaban atacando? Se ha comunicado al presidente de la Nación, al ministro de Seguridad y al ministro del Interior. El ministro del Interior ha respondido, y también se ha notificado al gobernador con la ministra de Gobierno y Seguridad, que bueno, hasta el día de hoy no tenemos respuesta sobre el resguardo tanto de las personas como los bienes del patrimonio del municipio, ¿no? O sea, Guado de Pedro sería el ministro que les contestó. Él ha respondido, bueno, nos ha pedido una serie de precisiones que la intendenta se las ha hecho llegar, vinculado especialmente al manejo de los fondos públicos, porque también tienen que entender en qué mundo vivimos, ¿no? Mientras el municipio de la capital no se le gira un solo peso, en el día de ayer se conoce un decreto del gobernador donde le compra el Estado provincial a una legisladora nacional del mismo espacio político del gobernador, la diputada Soria, una vivienda de propiedad de la diputada en 26 millones de pesos. Es decir, además de ser incompatible el negocio por la función pública, claramente los dineros públicos son manejados y orientados hacia determinadas preferencias, ¿no? Discúlpeme, doctor, no me queda claro. La diputada Soria, usted se refiere, no es de La Rioja. Es diputada nacional por el distrito nuestro de La Rioja, representa obviamente al partido del gobernador, al frente de todos, y bueno, si usted después yo le voy a mandar la copia del decreto para que usted lo pueda hacer público. Nosotros también lo estamos denunciando en la justicia porque nosotros con ese monto hubiésemos pagado
más de 1.000 salarios de trabajadores precarizados que heredamos, ¿no?, del gobierno de Quintela. Quintela fue 12 años intendente de la capital y nos dejó cerca de 4.000 precarizados en la capital. La provincia tiene 27.000 precarizados. Los sueldos de esos precarizados en la ciudad no superan los 5.000 pesos y son las personas encargadas de recoger la basura, de limpiar las plazas, los accesos, etcétera. ¿Me repite el monto? Discúlpeme. ¿Cuántos millones? Las personas que trabajan en esta situación de precariedad, que no tienen aportes, obra social, tienen un emolumento que el municipio paga en el orden de los 5.000 pesos. Y son casi 4.000 personas. Casi 4.000 personas heredamos en la capital. ¿Y el monto que se le dio a Soria por este decreto? 26 millones de pesos, porque además de los 23 que se pagaron por la propiedad, hay 3 millones de gastos de escribanos y administrativos. Suena raro, perdón, no sé. Después quiero ver el decreto, se lo pido por favor. Un poco para ir finalizando, esta es una de las razones por las cuales ustedes también hoy tengo entendido que van a hacer una marcha, ahora a las 6 de la tarde, le llaman Marcha por la Dignidad, y más que nada porque no les están dando ninguno de estos fondos que se los deben, o sea, no es de arriba, es una obligación que les deben. Obviamente, porque no se está cumpliendo con la ley de coparticipación provincial. Ni siquiera ese 3,5% que le corresponde a la capital ha sido depositado jamás en nuestra gestión. Hoy los trabajadores municipales marchan, en primer lugar, para que el gobernador pague a los ex trabajadores precarizados que fueron pasados a planta, equiparar el sueldo de los empleados municipales con los provinciales. Son sueldos muy bajos. El nuestro, el que menos cobra en la municipalidad son 30.000 pesos, pero el que más cobra anda en el orden de los 36, 37.000, no hay mucha diferencia. Y además poder blanquear bonos que va dando la provincia, que no le sirve a la gente a la hora de jubilarse. El 40% del salario de un trabajador está compuesto en negro, bonos que van dando los gobiernos como parche, pero obviamente a la hora de jubilarse el ANSES no lo toma, porque solamente toma el blanco. Por eso el 87% de los empleados públicos se jubila con la jubilación mínima. La verdad, unas irregularidades increíbles y unas falta de equidad también digna de destacar. Espero que tengan algún tipo de respuesta por parte del gobierno nacional. Y bueno, estoy a la espera del decreto, por favor, y estamos en comunicación, a ver si esto baja un poco, esta denuncia, al menos así en los medios, baja un poco la ebullición que tiene este gobernador Quintela con ustedes. Por la tarde de hoy, mil gracias realmente por atendernos. No, gracias a usted, María Eugenia. No es el mejor momento para tensar la cuerda. Con una inflación altísima, con el casi 100% de aumento en los alimentos, con el combustible que va a tener un impacto alto, porque se está pagando un combustible a $55 cuando el mundo lo paga a 85, con tarifas mentirosas de gas y electricidad que va a terminar pagando la sociedad más tarde o más temprano, y además con gobiernos que tienen políticas demagógicas, ¿no?, que necesitan seguir precarizando a la gente, seguirla subsidiando, no generar empleo genuino, porque claramente esa gente pasa a depender del que poderoso de turno, y queremos romper con esa lógica en la provincia, así que desde ya muchísimas gracias por este espacio. No, por favor, un saludo enorme. Era el viceintendente de La Rioja, Guillermo Galván, con una denuncia realmente gravísima y que viene de larga data, no es de ayer ni mucho menos. Y un poco para cambiar de tema, aunque estamos hablando también de la matriz social de un país, de nuestro país, de nuestra Argentina, hablamos también la importancia que tiene la educación, que a veces no se le da en nuestro país, tal vez me equivoque, pero es una pequeña opinión, y que claramente fue, digamos, obstruida durante la pandemia. Eso es una consecuencia casi lógica a nivel mundial que hemos visto, pero algunos estudios también dicen que la vuelta a clases, más allá de las cuestiones de protocolo, y ahora que hay casi una flexibilidad total,
la mente de los chicos, y nos pasa no solo a los adultos, los chicos no vuelven así como así, que cambian de chip de la noche a la mañana, estuvieron un año sin ver a sus compañeros y de repente van y ven la alegría que tenían algunos chicos, inclusive de poder volver a ver a sus compañeros y a sus maestros. Pero bueno, se puede esperar algún tipo de problema en el aprendizaje, problema en los conocimientos, en aprender y aprender. Pero de todo esto, la verdad que yo no voy a hablar nada, se lo voy a preguntar todo a una especialista en educación como es la doctora Laura Lewin. Doctora Lewin, María Eugenia la saluda, muy buenas tardes y gracias por atendernos. Hola María Eugenia, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, un poco para ir empezando, ¿no? Esta entrevista, ¿cómo es esta vuelta a clases de los chicos que ya tienen unos meses, pero que en algunos casos se ve que dificulta inclusive en cuestiones de comportamiento de los propios alumnos? Bueno, claramente esta pandemia, María Eugenia, nos llegó puestos a todos, ¿no? Claramente nadie es igual a como éramos hace 2 años atrás. Muchos chicos han pasado situaciones de estrés, de angustia, de ansiedad. Algunos están felices de volver, otros no tanto. Mucho también tiene que ver cómo están viviendo las familias esta vuelta a la escuela. Entonces, bueno, claramente tenemos chicos con diferentes situaciones emocionales que tenemos que contemplar desde las escuelas. Y además, hay algo que vos decías muy bien, y tiene que ver con esto de los trastornos cognitivos, ¿no? La sobreestimulación tecnológica, esto de estar tanto tiempo con las pantallas, hizo que muchísimos alumnos tuvieran cuestiones cognitivas, no trastornos cognitivos, desde poca atención, desde poca tolerancia al aburrimiento, asombrarse muy poco. Hola, doctora. Hola. ¿Me escuchás? Sí. Perdón, no, se había cortado un poco, pero sí, la escucho. ¿Desde dónde quedamos? ¿Desde Lola? No, por favor, al final, el trastorno cognitivo que algunos chicos tienen, lamentablemente por el uso y abuso de las pantallas. Claro, exacto, ¿no? Exacto. Y eso te genera un cambio, ¿no? Chicos que todo, no sé, que nada los asombra, que se aburren, que tienen poca concentración, que no sé, que tienen poca atención. Entonces, bueno, son cuestiones que tenemos que tener en cuenta. Ni hablar de que esta pandemia lo que hizo fue profundizar muchísimo las desigualdades en la educación. Entonces vos tenés chicos que pudieron avanzar, otros que avanzaron poco, otros que no avanzaron nada. Y esto no tiene que ver únicamente con la conectividad, ¿eh? Hay chicos que tenían conectividad, que tenían dispositivos móviles, pero aún así tal vez eran demasiado dependientes del docente, o tenían situaciones emocionales, o la familia tal vez no podía colaborar demasiado o apoyarlos, o tal vez tenían necesidades especiales en donde necesitaban otro tipo de apoyo y de contención. Es decir, que los docentes se encuentran con aulas absolutamente heterogéneas, en donde, bueno, vamos a tener que considerar no solo cuestiones cognitivas, sino también, obviamente, cuestiones emocionales. Laura, y en este punto yo veo como dos lados. Por un lado, con este tema de las pantallas y casi adictiva, a veces uno ve la falta de contacto social con seres humanos que tienen los chicos y que están felices con esa falta de contacto humano. Y por otro lado, me pongo a pensar que tanta adicción a las pantallas, hoy en día, y no es que soy del siglo pasado, bueno, sí, soy del siglo pasado, pero no soy retrógrada, hay juegos que son hiper violentos, que se siguen por internet, que están conectados, ni hablar de los últimos en donde más o menos gana el que más gente mata, está todo como demasiado dado vuelta. Sí, viste que te pasa también con el juego del calamar, ¿no? Que bueno, que no es jueguito, pero que lo ven los chicos en las series y después están jugando los chicos de 3er grado, ¿no? Al juego del calamar, que la verdad que es terrible, y es terrible porque Laura, no solo tiene que ver con este tema del calamar, leía que el otro día en un país europeo, no recuerdo exactamente cuál, había una escuela que le mandó un comunicado a todos los padres prohibiéndoles que sus hijos vieran el juego del calamar, que si se llegaban a enterar iban a tener una sanción, a ese extremo. ¿Los papás iban a tener una sanción? Sí. Después, bueno, no sé cómo era, pero es el caso del colegio. No, sí, te entiendo. Y sí, la verdad es que sí, hay un tema que tiene que ver con el control parental, ¿no? Muchas veces, mirá lo que pasa, ¿no? Un chico que le dice al papá, a la mamá, me aburro, bueno, juego con la tablet, no tiene batería, bueno, toma mi celular.
esto de utilizar la tecnología, ¿no? Como si fuera un chupete en donde vos necesitas tiempo para vos y si los chicos no molestan, entre comillas, mejor para que te ocupes de tus cosas, hace esto, ¿no? Que después nosotros perdamos el control de acceso a qué tienen nuestros hijos, a qué tipo de contenido, a qué tipo de información. No nos olvidemos que una cosa lleva a la otra. Empezás con un TikTok y andás a ver dónde terminan los chicos. Por eso creo que el control parental es tan importante, ¿no? Y además del control parental, me parece que es muy importante la conexión que tenemos con nuestros hijos. Para que tus hijos te respeten, tienen que sentir una profunda conexión con vos, porque si no perdés la influencia. Es como cuando, ¿no?, el adolescente no escucha a la madre, no escucha al padre, escucha más a los amigos que a sus padres, y tiene que ver con que perdieron la influencia. Y esa influencia la perdés cuando perdés la conexión. Entonces, bueno, esto de hablar con ellos, si los chicos piden ver el programa y no tienen la edad para ver ese programa, explicarle, mi amor, de la misma manera que mamá no mira a, no me sé ninguno ahora, pero bueno, viste, no sé, dibujitos animados, porque no es apropiado para su edad. Bueno, hay series y hay programas que tampoco son apropiadas para tu edad. Sí les genera muchísima curiosidad, y si están en una edad en donde ya pueden empezar a comprender, ponele que te sentás con ellos y ven un rato, como para acompañarlos y para también ver, ¿no? Cómo toman esta serie, porque vos ahí tenés no solo el tema de la violencia física, además el tema de la violencia social, ¿no? ¿Sabés de qué se trata la serie? Es una persona que tiene muchas deudas y se mete en una competencia en donde le prometen que si ganan va a ganar 32 millones de euros. Y lo que tiene que hacer es participar de una serie de juegos o prendas infantiles y ganar. La cuestión es que cuando está metido en el juego se da cuenta que hay otras personas que también están en su misma situación, muy necesitados económicamente, y a medida que van avanzando, se quedan otros atrás. Los que se quedan atrás, que son los que no van ganando, los matan. Y después, cuando ellos dicen, no, yo no sabía que era así, prefiero irme, les recuerdan que las reglas del juego era participar y no se podían echar atrás, salvo que todo el grupo decidiera salir de la competencia. Ahí es donde les muestran como una especie de alcancía de acrílico con un montón de plata y les dicen que bueno, que cuando los participantes se van quedando atrás, es decir, los van matando, tienen más chance de ganar más dinero ellos. Y ahí ¿qué hacen? Se empiezan a matar entre ellos. Entonces es violenta desde lo físico, pero también violento desde lo ético, desde lo moral, ¿no? Desde lo que es el sentido de comunidad. Una violencia física y emocional total y moral. Como muy bien decías, Laura, lamentablemente me quedé sin tiempo, pero me parece que es un tema que es importante de destacar y que me encantaría poder seguir en las próximas emisiones, si estás de acuerdo. Dale, cómo no, cuando quieras a disposición, María Eugenia. Mil gracias, un placer realmente, Beso Laura. Enorme. Hasta luego. Besote enorme. Era Laura Lewin, especialista en educación. Nos fuimos hasta el próximo miércoles. No se olvide que a las 15 hay mucho más Punto de Impacto. Chao. En el mundo habrá un lugar para cada despertar. Desde Buenos Aires, transmite LRI 224, AM 1220, Ecomedios.